Buenos días, jóvenes, un placer saludarles. Aquí se presenta su profesor Daniel Cruz. En este caso vamos a hablar con respecto a este tema, ¿qué es una función? El concepto de una función. Pues bueno, funciones, vamos a ver más adelante en qué tipo de, eh, digamos, en qué aspectos o en qué hábitos de la vida diaria podemos utilizarlos. En este caso vamos a comenzar con un ejercicio para entender mucho mejor qué sería esto de una función. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer este problema, que este problema es un tipo de problema que se puede encontrar en una empresa que tenga, ¿verdad? Que esté en venta de su objeto y también que tenga, aparte de esos objetos, unos extras. Entonces vamos a leerlo para entenderlo mucho mejor. En una empresa de televisión por cable, cobra a sus abonados una mensualidad de $45 más $5 por cada programa extra comprado. ¿Cuánto cobra al final del mes si la empresa? ¿Cuánto cobra al final del mes la empresa si un cliente compra 5 programas? Entonces, cuando nos referimos nosotros a abonados, es lo mismo que es, lo mismito que es un cliente. Entonces, como la persona va a comprar 5 programas extra, ¿verdad? 5 programas extras, queremos saber cuánto va a ser ese final. Entonces, esto de jóvenes funciona ahorita, si ustedes tienen cable en casa, se pueden fijar que existen unos canales que no les aparecen. Y lo que aparece ahí es que ustedes deben comprarlos para poder verlos. Entonces, algo así muy parecido es lo que está sucediendo en este ejercicio. Entonces, la solución de este ejercicio, jóvenes, como todo problema, siempre es importante sacar los datos. Mirar qué es lo que tenemos y en base a eso sacar mi respuesta final. En este caso, nosotros sabemos que la mensualidad de este servicio es $45, sin importar que la persona compre otro programa extra. Entonces, si la persona compra un programa extra, va a ser igual a $5. Y en este caso, al cliente que estamos analizando, la cantidad de programas que él va a comprar van a ser 5. Bueno, entonces esto sería como la situación que representa eso. En este caso, fíjense que tenemos 45 más 5, que sería el primer canal, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y para no escribirlo de esta manera tan, digamos, tan grande, podemos escribirlo como 45 más 5, que serían los 5 valores, ¿verdad? Los 5 programas extra que compró la persona, miren. Y lo vamos a multiplicar por los $5 que cuesta cada uno y pueden comprobar que esto nos da $70. Entonces, la respuesta final, ¿verdad? El total a pagar de esta persona va a ser $70. Ahora, este caso es un caso, digamos, en particular de un cliente. Pero ¿qué tal si la empresa, vamos a ver, qué tal si la empresa necesita conocer cuánto pagará un abonado, o sea, un cliente cualquiera, que contrata cualquier cantidad de programas extra? ¿A lo que me refiero a esto? Es que no importa la cantidad de programas que pueda contratar una persona, que exista ya una ecuación que represente esa situación. Entonces vamos a ir construyendo, jóvenes, ir probando primero con los primeros valores que conocemos. En este caso, vamos a recordar que la mensualidad y los programas extra son estos y comencemos a probar. Digamos, si la persona no contrata ningún canal extra, obviamente va a pagar 45, ¿verdad? Si la persona ya contrata uno, vamos a ver cuánto va a pagar. Sería 45 más 5. Que en este caso, como recordemos en el ejercicio pasado, yo le coloqué aquí a la par la multiplicación de la cantidad de canales. Entonces, 1 por 5 da, esto nos da 50, ¿verdad? Ahora, miremos nuestro segundo caso. Cuando contrató 2 programas extra. Entonces, de igual manera, jóvenes, lo que voy a hacer es 45 más 10, en este caso sería 55. Entonces, miren, jóvenes, también vamos viendo en el total final cuál sería ese comportamiento, cómo va aumentando ese canal, ese total. De igual manera, cuando tengamos 3, ¿verdad? Que contrate 3 canales, eso va a ser igual, ¿verdad? Que 3 significa la cantidad de canales y 5, que es el programa extra, va a ser igual a 60. Miren. Con 4, ¿cuánto sería? Tenemos nosotros igual, va aumentando esos valores, que serían 65. Y miren, ya podemos nosotros ir mirando el comportamiento que va teniendo esto. Y con la respuesta final, que es el mismo que hicimos en el ejercicio pasado, que sería 70. Miren, cada vez que va aumentando un canal, va aumentando 5.
Y miren con la representación de esta como pequeña, digamos, comportamiento, en este caso vamos a construir la ecuación, sería la respuesta. Entonces, para poder escribir, digamos, si la persona sea, digamos, más de 5 canales que contrate esa persona, no sé qué valor, cuando nosotros no sabemos qué valor es, colocamos una variable. En este caso vamos a colocar el valor X, ¿verdad? Porque no sé qué valor puede ser. Puede ser 8, 10, 11, 100, ¿verdad? Canales. No sé. Entonces vamos a colocarlo con una letra X. Y para poder seguir utilizando este comportamiento, vamos a colocar 45, ¿verdad? 45 más, que en este caso, si se fijan ustedes, nuestro valor que va a estar aquí va a ser X y va a estar multiplicado por 5. Entonces, miren, así sería esta respuesta. Y no sé cuánto va a ser esto. Entonces, por lo tanto, le voy a colocar otro valor. Entonces, vamos a ver. Si se fijan ustedes, en este instante, el X lo coloqué como la cantidad, ¿verdad? El número de programas extras. Ahora, Y lo voy a colocar, jóvenes, como el valor o el precio total a pagar. Entonces, miren, aquí va a ser el valor Y. Porque no sé cuánto va a ser en este último caso. En estos casos, Y yo sé que es 45, Y es igual a 50, Y igual a 55, y así sucesivamente. Entonces, una ecuación que me puede ayudar a construir, ¿verdad?, este comportamiento va a ser Y igual, que Y es igual el precio a pagar, va a ser igual a el precio, que en este caso sería 45 por, ¿verdad?, 45 más 5 por X. Que 5, en este caso, nosotros sabemos que 5 significa el precio de los canales extras, ¿verdad? Y el precio, ¿verdad?, de los canales extras, que es 5, y 45, que es la mensualidad que él va a pagar. Nosotros podemos ir probando, ¿verdad?, estos valores, que en este caso, digamos, con 0 va a dar 45. ¿Por qué? Nosotros ponemos, en vez de colocar X, colocamos 0, y nos va a colocar, ¿verdad?, 5 por 0, que en este caso yo sé que eso es 0, y nos va a dar solo 45. Y así pueden comprobar todos los valores, y nos vamos a dar cuenta que esta ecuación que tenemos aquí, que en este momento lo vamos a llamar ecuación, por el momento lo vamos a llamar ecuación, nos va a ayudar a encontrar el comportamiento de esta, digamos, del cobro o el precio total a pagar de una persona. Entonces, en este caso podemos decir nosotros que el precio a pagar va a ser el valor de Y, que nosotros definimos a Y como el precio a pagar. Esto está dado en función del número de programas comprados en el mes. Miren, aquí donde aparece esta palabra muy importante, que es función. Entonces, a estos jóvenes, o a esta relación que vamos a tener en este momento, de que si yo coloco un valor en X, voy a encontrar un valor en Y, ¿verdad? Esto lo vamos a llamar función. Ahora vamos a llamar función. Y en este caso es una función lineal. ¿Por qué? Ya que el valor Y está definido por la expresión de primer grado X, ¿verdad? En este caso, ¿por qué es lineal? Porque la X es de grado 1. ¿Y por qué, jóvenes, lo llamamos función? Y porque aquí aparece que está definido por una expresión X. Ya que dependiendo, ¿verdad?, dependiendo la cantidad de programas que contrata la persona, va a tener un precio a pagar que sería Y. Entonces, el valor de Y depende del valor de X. Dependiendo del valor que tenga X, va a encontrar una respuesta distinta en Y. Entonces, vamos a ver dónde miramos esta definición de función en los aspectos diarios. Una función expresa, miren lo que dice, expresa de una cantidad, depende o está determinada por otra, que eso es lo que me refería yo con el ejercicio anterior. Aquí que en base a lo que yo coloque en X, voy a encontrar mi respuesta en Y. Entonces, por eso es que aparece que depende una de otra. Entonces, nosotros podemos escribir una función del número de bacterias de un cultivo, depende de la cantidad de alimento presente. Entonces, miren, así pueden analizarlo los microbiólogos, las bacterias. También cuando nosotros hacíamos o encontramos el área de un círculo, ¿verdad? Dependía de esto, que era área es igual a pi por r, donde r era el radio, y nosotros, dependiendo del valor del radio, teníamos una área distinta. Entonces, miren, aquí tenemos otra función. Y tenemos también el último, que sería la utilidad de una empresa, depende del número de artículos vendidos, que es algo parecido con lo que acabamos de hacer ahorita. La empresa que estábamos analizando en el ejercicio pasado era una empresa de televisión. Y miren, así fue como ellos
y van mirando qué cantidad total iban a estar recibiendo. Entonces, una función nos ayuda a poder, jóvenes, determinar el comportamiento de algo, ¿verdad? El comportamiento final de algo. Entonces, una definición más clara, jóvenes, vamos a decir que una función f, vamos a colocarlo ya de una manera más matemática, es una regla de correspondencia que asocia a cada objeto x, ¿verdad? Que x, de un conjunto llamado dominio. ¿Por qué lo llamamos dominio? Que x va a ser el valor que yo tengo, o sea, el valor que yo tengo, un único valor en f, y este paréntesis x, ya vamos a ver cómo se llama eso, de un segundo conjunto. El conjunto de valores así obtenidos se llama rango, que rango es a lo que yo puedo alcanzar. ¿A dónde voy a alcanzar? De la función, que en este caso nosotros colocamos el valor de y aquí va a ser x el dominio. Ya lo vamos a explicar un poco mejor adelante. Esto sería de manera más matemática. Entonces, la notación, jóvenes, antes de hablar de la notación, que lo que yo decía, aquí al comienzo, jóvenes, como les recuerdo, aquí esto es el dominio, y aquí va a ser el rango. Que el dominio, lo que les recuerdo, va a ser los valores que yo tengo, y el rango va a ser la respuesta que voy a llegar. Entonces, miremos a la función como que si fuera una maquinita, en el cual yo meto un valor en la caja, y al otro lado de la caja nos sale otra respuesta. Entonces, imaginemos o recordemos el ejercicio pasado, en el cual nosotros utilizamos el valor de 5, ¿verdad? Que eran 5 la cantidad de canales que yo contrataba. Y adentro metíamos en esa caja, ¿verdad? Y entonces como que yo meto el valor de 5 en la caja y la revuelva, y al revolverlo lo que hace es meter ese 5 en esto, digamos, en esto que está acá. Y entonces si yo meto el valor de 5 ahí, yo sabía que la respuesta iba a ser 70, ¿verdad? Miren, y esa fue mi respuesta. Entonces, así pueden verlo como de manera más como un lenguaje natural, un lenguaje para que se entienda mejor. De que una función es una cajita en la cual yo meto un valor que yo tengo, que en este caso se llama dominio, y cuando saco ese valor de esa cajita, la respuesta me va a dar un número, y esto lo vamos a llamar rango porque es a lo que yo puedo llegar. Entonces, miren, jóvenes, así puedo analizar una función y entenderlo mejor. Entonces, vamos a ver. Para poder escribir una función, jóvenes, existen como esta simbología. Ustedes miran ese f y x, ese paréntesis de x. Entonces, para no escribirlo, jóvenes, como una ecuación, ya que una ecuación es esto, ¿verdad? Una ecuación, yo digo, y es igual, en el caso del ejercicio que teníamos, que era 45, más 5x, en vez de colocar ese valor y para poder diferenciarlo de una función a una ecuación, yo voy a colocar este valor, miren, f de x. Y en su libro de texto les aparece que f de x es igual a y. Entonces, miren, eso es para poder decir que eso es una función. Así es como yo lo voy a distinguir de la ecuación. Entonces dice, se usa una sola letra, f, que en este caso, como en el ejercicio que tengo aquí, o g, perfectamente yo lo puedo tener también como g de x, no importa. O una letra f mayúscula, también se puede colocar así. Son diferentes notaciones de la función. Para denotar, disculpen, una función, entonces, f, ¿verdad? Ese paréntesis x, se lee, miren cómo se lee, f de x o f en x. Así es como se lee eso. Entonces, lo que representa es designa el valor de f asignado x. Porque si se fijan, al colocar esta respuesta, ¿verdad? En f de x, la respuesta de la función, quien me va a dar la respuesta final va a ser la respuesta que yo coloque en el valor de x. Entonces, miren, por eso se llama f de x y por eso aparece aquí, designa el valor que f asigna en x. Entonces, jóvenes, en esta parte, pues, hemos hecho o hemos entendido de mejor manera qué significa una función, que verdad es algo parecido a una ecuación, pero en este caso, nosotros lo vamos a determinar con f para poder distinguirlo. Entonces, jóvenes, hasta aquí voy a llegar con el video. Si me fijan, en este caso, pues, es un poco más de teoría, porque estamos construyendo una nueva, digamos, una nueva regla. Y antes de poder hablar de esa regla, hay que poder entenderla mucho mejor. Entonces, hasta aquí voy a ir con el video. Espero que les haya servido y nos miramos en una siguiente clase. Que tengan un excelente día.